tal? Muy buenas noches. Bueno, vaya noche rozando la épica, ¿eh? De momento vamos a empezar, como solemos empezar siempre, con el orden habitual. Empezaremos hablando que además tenemos muchas novedades también con el masculino. Empezamos con la ACB, derrota de Casademont Zaragoza 67-79. Contra el Juventud de Badalona, que, bueno, pues tanto destapó las vergüenzas que acabó siendo, pues el último partido, como sabéis, de Jesús Ramírez, y sin duda, pues una de las piezas claves en la situación en la que se encuentra el equipo. Pero desde luego, ni mucho menos parece que vaya a ser la única pieza, o al menos el único responsable de en qué situación se encuentra Casademont Zaragoza masculino. No sé si su culpa será de un 50%, será de un 40%, un 30% o un 70%, pero desde luego parece ser que no es el único responsable de cuál es la situación. Analizaremos un poco cómo está el equipo, qué aventuramos que pueda pasar con la incorporación del nuevo entrenador, como ya sabéis, Joan Plaza. Y bueno, pues veremos a ver si los jugadores, al final, que son los que corren o los que no corren en la pista, pues entienden que los nuevos sistemas del nuevo entrenador pues tendrá que ordenar y organizar el equipo para competir, al menos lo poco que queda de liga. Fuera de Europa, estamos 15 en liga, igualmente, como decíamos la semana pasada, un partido por encima de Andorra, próximo rival después de este parón, y equipo al que ya entrenó Joan Plaza a lo largo de este año, hasta hace no tanto, y al equipo al que conoce bien Joan Plaza. Jugamos allí, tendríamos que ganar para empezar a poner un poco de distancia y no tener mucho miedo, por lo menos hasta que venga Burgos a Zaragoza y veamos lo que pasa. La realidad, un 30% de victorias a lo largo de este año, una victoria de cada 3 partidos, 3 de 11 en casa, me lo han anotado aquí, 3 de 9 fuera, y pues la verdad es que veremos qué pasa hasta el 10 de enero. Tendríamos que irnos hasta el 10 de enero, para ver cuál fue la última victoria. Próximo partido, como decíamos, 7 de marzo contra Andorra. Allí, entre tanto, veremos si es capaz el nuevo entrenador, Plaza, de poner un poco de orden en este equipo, y todo esto no se acaba convirtiendo en una de las novelas, que por cierto, como no sé si sabéis, Joan Plaza, además de ser entrenador, también es novelista, ha publicado 2 novelas y un cuento, así que esperemos que esto no sea una novela de ficción y que acabe bien la historia. El femenino, pues qué decir del femenino, ¿no? Acabamos de ver el partido, acabamos de ver la gran victoria 71-82 ante el flamante actual campeón de la Euroliga, que no es decir poco, y ganarle en su pista en un partido en el que además podemos decir abiertamente que, hombre, ha habido rival porque ha jugado contra nosotras, pero que hemos estado durante todo el partido por encima y que durante una buena parte del partido hemos estado por encima de los 10, de los 12 y hasta de 16 puntos. Partido tremendamente importante para la historia del club y para el presente del club, que ya no sabemos hasta dónde nos va a llevar. Decimos que vamos haciendo historia cada día, ¿no? Hicimos historia cuando ganamos la Copa, hicimos historia cuando entramos en Euroliga, cuando al siguiente también entramos en Euroliga, al siguiente también, ganamos la Supercopa, ya estamos acostumbradas a jugar finales, aunque las perdamos, pero jugar finales, y ahora nos queda esto para estar nada más y nada menos que en la Final Six y aquí en Zaragoza. No es poca cosa lo que viene el miércoles que viene a Zaragoza, pero entre tanto, y hasta que venga otra vez Praga de nuevo a Zaragoza, pues nos toca jugar la Liga Doméstica. Último partido, 85-63, con mucha autoridad, ganando a Guernica, y sábado que viene, por la tarde, a las 17:30, horario un tanto raro para hablar de partido femenino, pero bueno, vendrá Juventud de Badalona, y importante también ganarlo, porque si no empezaríamos de tener una victoria, una derrota nosotras, una victoria Girona, empezaríamos a descolgar un poco. Y es verdad que Valencia, por ejemplo, pues ya no juega Euroliga y ya está centrada solamente en Liga, así que importante el continuar siendo un rodillo, especialmente a priori contra equipos que no deberían ganarnos, y más todavía en nuestra casa, aunque esta liga, como bien sabemos todos, es una liga complicada. Segunda federación, de nuevo otra vez una de cal y una de arena.
Peñas vuelve a caer 76-85 contra Lliria y no termina de coger una dinámica positiva, un partido, una victoria, al siguiente una derrota. Pero bueno, el caso es que al final sigue estando sexto en la clasificación, con un grandísimo Héctor Figueroa en el último partido. Veremos a ver si nos repetimos de nuevo la derrota de Lliria y volvemos otra vez a ganar para no descolgarnos de la parte de arriba, porque los que vienen por abajo vienen fuertes. Y uno de los que vienen por abajo es CBZ, que en una espectacular victoria ante un gran equipo como era Castelló, sumando prácticamente todos los jugadores y sumando mucho todos ellos, un partido tremendamente, como suele decirse, un partido tremendamente coral, muy bonito y que se decidió prácticamente en los últimos instantes. Se acarició la victoria durante mucho rato y al final estuvimos incluso a punto de perderlo, pero bueno, al final gran victoria que acerca a CBZ a uno de los que aparentemente inicialmente era uno de los objetivos que estaba muy lejos de mantenerse en la categoría, cual era jugar playoff, pese a ser uno de los equipos que inició este año la categoría, que recién ascendió el año pasado. Bueno, al principio pensábamos que iba a ser un poco locura, pero la verdad es que CBZ está jugando unos partidos muy buenos. Lo que está perdiendo, nos está perdiendo peleándolos muy bien, perdiendo de 1, de 2, de 3. Lo veremos un poco más adelante, pero desde luego la enhorabuena por encima de todo, porque bueno, el rival no era un rival menor, como era el Castellón, y grandísima victoria. Y respecto a los tercera federación, al fin de 68, Ibiza 81, Barbastro ganó a Calvia en Baleares, Cuarte 76-58 contra Tecla Sala, primera victoria y primer partido de un antiguo colaborador, no, un antiguo invitado de este programa, como fue JC, bueno, colaborador si él quiere, oye, le hacemos en cualquier momento. JC Marcos, que ya sabéis que es nuevo entrenador del Cuarte y que se estrena con la victoria además por todo alto, 76-58. Y la Muela, 61-100 contra Navas. Estos son los resultados que hemos tenido a lo largo de esta última semana y damos paso ya a nuestros compañeros. Si queréis pasamos ya todos de golpe. Willy, ¿te parece si pasamos ya todos? Ramón, no sé si estás por aquí también hoy o estás. Sí. Estás. No sabíamos si iba a estar Ramón y por eso digo, bueno, vamos paso a todos de golpe y arrancamos ya. Bueno, vaya semana que hemos tenido. Vamos a empezar, si os parece, con los chicos. Vamos a dejar a las chicas que reposemos un poco todavía lo que ha pasado porque, ostras, vaya manera de hacer historia. Yo necesito un tiempo todavía para asimilar lo que está pasando. Sin respiración estaba yo en el último cuarto. O nada. Es verdad, es que es una pasada. Lo están diciendo, que bien juegan, qué bonito juegan. Para mí es impresionante, o sea, espectacular. Espectacular. Oye, ¿vosotros os acordáis cuando Petra vino al programa, de nuestra primera invitada en ese charramoscón? Como para no. ¿Os acordáis de aquella predicción que hizo de quiénes iban a jugar la Final Six? Algo me suena. Pues si alguien no se acuerda y nos está escuchando, que esté atento a las redes sociales, que le vamos a poner el corte a lo largo de esta semana de cuál fue la predicción de Petra y vamos a ver hasta dónde se ha acercado Petra en esa predicción de las redes sociales. Y por cierto, luego sí que os ponemos, que se me olvidó decirlo antes, sí que os ponemos el enlace de Casa de Monzaragoza a las banderas de Casa de Monzaragoza, ¿vale? Por si alguien quiere volver a ir a Praga, si hubiera un tercer partido o algún desplazamiento, porque no tenga que llevar el escudo del Real Zaragoza, ya que va a la Casa de Mon y eso, ¿vale? Yo es que si no lo decía, pues no... Reventabas. Pues reventaba, así que bueno, que oye, que bien por el Real Zaragoza, lo faltaría, que yo zaragocista soy, se lo faltaría. Pero hombre, que ya que nos vamos hasta Praga, digo yo, que por lo menos llevar el escudo de casa. Perdón, ya. Vamos a hablar de los chicos. Me tenía que quedar ancho, ya está. Yo, porque cuando estábamos en off, decirlo a todo el mundo, estábamos muy callados y creo que todavía estamos asimilando lo que ha pasado, ¿no? O sea,
hemos ido con el miedo de los triples, que lo dijimos, ¿no? Que había que quitarse el miedo en el anterior partido aquí en casa, en la liga. Pues es que ha habido triples, ha habido jugadas, ha habido equipo, ha habido felicidad, ha habido cositas. ganado. Ha habido de todo bueno. Bueno, vamos a empezar con los chicos, que además vamos a tener parón a lo largo de bastantes días, y en los próximos programas tendremos poco contenido, y aunque podamos hablar largo y tendido de cómo vemos o cómo creemos que puede ir el equipo en los próximos partidos, que no van a ser fáciles, pero bueno, ya sabéis, como decía al principio y como bien sabemos todos, el último partido de Jesús Ramírez. Y ahora os quiero lanzar una pregunta. ¿Le han hecho la cama a Jesús Ramírez? Sí. Sí. Yo ya lo dije. Yo pensaba que no, pero sí. Yo lo dije. Digo, están perdiendo para que lo echen. Cuando quieren, saben jugar. Y cuando no, cogen y pierden. Ahora hay que ver el próximo partido con el nuevo entrenador, qué es lo que hacen. Porque supongo que él traerá su forma de jugar. Y ellos pueden estar acostumbrados a otra forma. Pero yo lo dije ya hace... En fin. Si es que hay que escuchar a Mara. Escuchar más a Mara. Yo se lo digo muchas veces, ya me harás caso. Claro. Pobre Jorge, pues ya me harás caso. Entonces, si le han hecho la cama a Jesús Ramírez, ¿qué hacemos ahora con los jugadores? A ver, es que yo soy tan perdido este año que... más que ellos. No, más que ellos no. Pero... yo no sé si son conscientes de que el entrenador que ha venido se juega mucho y tiene un juego que se basa mucho en la defensa y en el currar y en el hacer entrenamientos buenos, y que aquí no valen las medias tintas y que quien no curre no va a jugar. O sea, yo eso lo tengo muy claro. Entonces, alguna estrellita que tal, pues que se ponga las pilas, porque es que no va a jugar, y que se juega mucho el equipo, pero también se juega mucho él, que viene de experiencias regulares y puede ser su forma de volver a tener una buena temporada en la CB si consigue quitar estos últimos partidos y mejorar al equipo. Sí, es que la movida es esa. Yo por un lado, claro, celebrábamos la llegada de Plaza por lo que dice Pablo, ¿no? Porque es un entrenador que se les presupone más estricto habiendo estado en equipos como los que ha estado. Pero es verdad que los últimos resultados que ha tenido tampoco son esperanzadores. Entonces, yo qué sé, yo espero que los jugadores, más allá de lo que hayamos visto en redes o podamos presuponer, se les haya dado un toque de atención también. Es decir, se ha dicho, oye, se ha echado el entrenador, pero están en juego vuestros contratos también. Es verdad que el que se vaya de aquí el año que viene igual de repente lo llama un Murcia y lo peta en Murcia, como nos está pasando con todos los que se han ido del año pasado. Pero bueno, es que también esto es su escaparate y demostrar que se están rascando con la mano en el bolsillo porque no les apetece jugar, pues de cara a un próximo contrato en otro equipo, debería pesar. Y me sabe mal decirlo porque, joder, estamos hablando de baloncesto, que es un juego de equipo, es un juego, el otro día hablábamos también del sentimiento del club, de cómo hay que trabajar por el club y por los aficionados, pero es que ya lo que nos queda es que miren por su propio futuro y que por lo menos así pues podamos sacarlo adelante, porque es que el castigo no es el descenso, el castigo es sobrevivir a ese descenso, porque cambia mucho de una primera FEP de una Leporo a una CB y eso será muy duro, Yo, fíjate, yo de verdad, yo no creo que esté en riesgo la posición, la plaza en ACB, pero sencillamente porque creo que Granada no nos va a superar, ha ganado un partido, y a Burgos, fíjate, yo creo que nuestro objetivo esta temporada, más allá de ganar a Andorra o tal, es ganar a San Pablo Burgos, que viene a Zaragoza, de un punto más de que nos ganaron ellos allí. Le sacamos 2 partidos a Burgos, si le ganamos son 3, si le sacamos el Basquet a Vera, son 4 partidos, no va a ganar 4 partidos más que nosotros en lo que queda de temporada, ya está, temporada terminada, es decir, tenemos un objetivo de ganar un partido en lo que queda de temporada. Es triste, es triste.
Pero a partir de ahí, todo lo que venga, pues bien. Pero que para mí, Joan Plaza, ahora mismo ya no es tanto qué resultados tenga, sino volver a tener cierta conexión, no los jugadores, porque a ver qué jugadores van a renovar el año que viene. Primero, a ver a qué jugadores quiere renovar el club y a ver a qué jugadores queriendo renovar el club, que eso está por ver. A ver quiénes quieren renovar, porque este año se había vendido la idea de que vamos a llegar a lo más lejos que podamos en Europa League, vamos a estar en Copa, ha sido un fiasco absoluto. En realidad no nos han engañado, han llegado hasta donde han podido, no se podía más. Bueno, sí, pero a ver cómo retenemos a Yusta este año, otro año más, a ver cómo retenemos a otras piezas que puedan ser claves si queremos retenerlas, como Trey o como otros jugadores, ¿no? Entonces, a ver qué equipo. Y luego, a ver si queremos también quedarnos con algunos jugadores, porque de la quema yo salgo a dos. Y ya. No. Y además, bien claro, Joaquín Rodríguez y Santi Justa. Y yo es que Justa entendería perfectamente que se fuera. No, por supuesto, porque se fuera por normal, o sea, claro que lo entendería, hombre, pero vamos, lo entendería perfectamente. O sea, yo también te digo que Justa en otro equipo, en otra situación, rinde más que lo que rinde aquí. Es decir, que yo lo salvo porque además también es capitán y tiene que salir a dar la cara y tal y cual. Bueno. Pero... No sé, había varias partes que parecía el único que jugaba, sobre todo en la primera mitad de la temporada. Sí. Bueno, de todas maneras... La realidad es que ahora, o sea, el objetivo de Plaza, ¿cuál es? Quiero decir, salvando ese partido de Burgos, pero salvando ese partido de Burgos que nos puede dar la permanencia, fijaros, es que un partido, en todos los que quedan, nos puede queda Granada, queda Burgos, queda Andorra, queda Breogán, o sea, que es verdad que el calendario además, ahora lo decía Waka Hero, es verdad que es favorable, pero que con ganar a Burgos en casa prácticamente nos da la salvación ya. Pero es que ahora el objetivo de Plaza, para mí, ya no es ese, ya no salvarnos, estamos salvando. Yo no creo que corra riesgo la permanencia. Lo que corre riesgo es la desconexión total y absoluta que ahora mismo tiene el equipo. A mí, sinceramente, mira que me gusta el baloncesto, que soy forofo, que soy hooligan, me quita las ganas de ir a ver a los chicos. Sinceramente, voy porque es mi equipo, porque al final pues tengo que ir, porque me siento en la obligación como abonado y como aficionado y como todo, ahí, pero me quita las ganas. Sí. Y me cae. A ver, es que, o sea, es también lo que pasa que como tenemos el masculino y el femenino, siempre es verdad, no se debe, pero se compara. Entonces, estás viendo un partido como hoy, con estas alegrías y todo, y vas a ver a los chicos y dices, pues qué bien. Hombre, es una realidad. Es una realidad que a los chicos no les cae tanto por las chicas, vamos, eso pienso yo, que al final un poco equilibramos las cosas. Si no estuvieran las chicas, la que les caería a los chicos en cada partido, yo creo que sería peor aún. Eso te iba a decir yo creo que estando solo el masculino, igual en el último partido no iban 1100, ¿eh? Efectivamente. Sí. A ver, ¿cómo soportas la carga de esos 6.000, 7.000, 8.000 abonados solamente con el masculino, Porque hay muchos abonados, ya no solamente, ya excluyendo ya los que solamente son abonados del femenino, pero hay muchos abonados que somos abonados únicos, del pack completo, buena parte, no voy a decir que hemos llegado o que estamos por el femenino, pero que hay una parte que sí, que está ahí por el femenino y por poder elegir así por estar por abajo. Ojo. Sí. En lo de la desconexión de la afición, yo creo que en esta temporada es muy complicado. Hombre, hay que ganar a Burgos y hay que ganar los del calendario que habéis dicho. Hay que ganar a Lleida, hay que ganar a Granada, bueno, hay que ganarlos a todos los que están en la lucha. Esos habría que llevárselos todos. Andorra, por supuesto, ya no por nosotros, sino por el propio Plaza, a ganarlos también. Y yo creo que la cosa que hay que hacer en estos últimos 2 meses es empezar a dar noticias, empezar a dar brotes verdes de lo que se va a poder ver la próxima temporada. Es complicado porque no tienes asegurada el año que viene estés en ACB, pero es que si no empiezas a vender el producto a finales de abril,
nos vamos a encontrar en lo mismo, que vamos a estar esperando. Llegarán primero los rumores de los que se van, que ya están llegando, ya está la oferta que tiene Spisu por Italia, el no sé qué, no sé cuántas, y esto hay que empezar a moverlo. Y si quieres que la gente se anime, es la comisión deportiva o la cooperativa deportiva que tenemos, debería estar trabajando en traer un nombre en uno que atraiga un poco a la gente de cara a la próxima temporada y anunciarlo en cuanto termine, decir, oye, ya estamos aquí, 26-27 y vamos a trabajar. Y yo creo que además tenemos un entrenador que conoce, que sabe gente, que en principio, si todo va bien, debería seguir y trabajar ya con eso. Fijaos, os iba a preguntar una cosa que lo acaba de decir programa T5, la destitución de Ramírez durante el partido contra el Nick. Bueno, quizás otra. Ojo con el timing. Sí. Eso lo estuvimos comentando en la grada, o sea, cuando estábamos en la grada en el partido y todo el mundo lo decía, porque lo han hecho justo en mitad para que no haya tanto bullying, tanto comentario, o porque ha salido así. Yo creo que ha sido fue un poco por eso, ¿no? Por evitar el bullying de todo el mundo y que la gente se fuese enterando, pues se fuese enterando. Yo creo que consiguen lo contrario, además, porque es como antes la gente ya va a comentar la despedida y que encima han hecho a mitad del partido y que no te parece bien. Entonces ya son dos cosas que a comentar. No, nunca he entendido eso, en plan. Pero sí lo hicieron por ese motivo, yo creo. Y sí, lo que decía Ramón totalmente también, porque es que yo creo que lo he comentado muchas veces, lo más peligroso con un equipo no es que estés cabreado con el equipo, es el desinterés, que ahí ya no hay nada que hacer, en plan, porque si estás enfadado, pues es porque te importa, pero si al final hay desinterés con el masculino, cada vez va a pesar más y si desconectas del equipo es que luego la gente no va a querer ir a los partidos. Y es la rueda, ¿eh? Si la gente no va a los partidos, no hay patrocinios, si no hay patrocinios no hay dinero, y no hay dinero para los dos. No solo para el masculino, para los dos. Total. Porque el femenino gana mucho, pero mueve menos. Porque económicamente, pues, cuesta menos, con lo cual no hay... La verdad es que lo hicieron, yo tampoco lo que decíamos no lo acabo de entender, porque sí que es verdad que lo hacen en el partido, pero mandan a través del grupo WhatsApp que tienen, mandan la noticia en mitad del partido, como dice Fernando, se hizo un run por todo el pabellón porque fue a las 2:05. A mí fue cuando me entró, algunos le entrarían antes y otros después, pero yo creo que a las 2:05, en mitad del partido, porque empezó a la 1, no sé, te queda un poco Wakajiro 13 sí, pues a esa hora fue a las 2:05. Creo que fue Nando por Twitter que puso, esperamos que anuncien el fichaje del entrenador en mitad del partido de Praga. Sí. Pues podría haber sido perfectamente. Yo, de todas maneras, por ponernos un poco en contexto, a las 13:58 el cambio de entrenador, yo lo que diría es que, bueno, también hay que entender que tienes que meter un entrenador, no porque la culpa sea de Jesús, ¿no? Que él tiene su parte de culpa, yo sí que lo veo, pero una parte, ¿no? Pero algo tienes que hacer, porque si no, la dinámica que llevas te lleva claramente al descenso, ¿no? Por debajo de 10 victorias, yo no sé si se ha salvado alguna vez algún equipo. Yo creo que no, creo, ¿eh? Entonces, pensar que con ganar uno o dos partidos más lo tienes 6. Para llegar a las 10 necesitas 4 victorias más. Que ojalá sean contra un Burgos, contra un Andorra, pero fácil no lo vas a tener como para ganar solo dos partidos y ya está, ¿no? Traes un entrenador que, bueno, tiene una larga trayectoria en ACB, en equipos top, en otro momento, ¿no? Quizás, pero en equipos top, aunque sale esta misma temporada de Andorra pues, de esas maneras. Y yo, para mí, ya no es, yo creo que, sinceramente, no es ni siquiera un problema de la plantilla en cuanto a que se quieran cargar el partido, el entrenador, no sean competitivos en los partidos y de repente ahora traes un nuevo entrenador y todo va a surgir como una flor en el desierto. No lo creo, sinceramente. Yo creo que es un déficit de planificación de plantilla brutal, acuciado además con las lesiones, porque este es un deporte en el cual se te lesionan 2 en el mismo puesto y estás muerto. Te toca hacer cosas muy raras, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que Plaza tiene por delante un trabajo muy duro porque a lo mejor le podrán traer algún refuerzo. Me imagino que si lo pide se lo tendrán que conceder, pero lo tiene francamente jodido. Porque la plantilla de sí lo que da de sí. Y no creo que sea un tema de bajar los brazos, que sí que puede haber momentos que sí, ¿no? Es cierto que habrá habido partidos que los jugadores bajan los brazos, pero
no creo tanto que sea la teoría del complot y ahora de repente traen el entrenador que yo quiero y lo doy todo. No lo sé, me resulta difícil de creer. Ojalá fuese eso y de repente sea en otro equipo, pero... No, porque si no les gustaba Jesús, si Plaza viene en su estilo, es que les va a gustar menos. Pues eso sí, tal cual. Claro, por eso no sé hasta qué punto... Yo no creo que hayan sido los jugadores los que hayan elegido al entrenador, ¿eh? No. Eso, a ver, tampoco había mucho donde elegir, ¿eh? Eso te iba a decir que había... Pero bueno, ahora estaba mirando el calendario. Tampoco tal, ¿eh? O sea, Andorra, pero luego viene Unicaja, que Unicaja sí te destroza, te dura 3 partidos la resaca. Viene Burgos, está por ahí pendiente el de Baskonia, me parece. Sí. Tenemos Tenerife, tenemos Barça, tenemos Manresa, el Lleida, o sea... Es que tampoco hay ninguno... Bueno, Gran Canaria, que si siguen ahí con sus movidas, pues tal, pero que es que no está la cosa tan fácil. Un Girona que ganó esta semana también, o sea, es que no sé. Yo no lo veo tan sencillo. Yo es que veo que tenemos una plantilla muy inferior a todos esos equipos. Y es la realidad. Puedes traer al mejor. Sí, pero por ahí también hay run en esos equipos. Es decir, yo estoy en un grupo de gente de Lleida y están todos con el cuchillo entre los dientes también. Eso siempre sucede, ¿no? En las zonas, en la parte baja. Pero, ¿de verdad creéis que tenemos mejor plantilla que los que tenemos por encima de la clasificación? Pues yo creo que no. No es mejor o peor, pero cuando un entrenador se va y dice literalmente me gustaría dar las gracias, dice, y sobre todo dice a los jugadores que hayan tenido compromiso. Sí. Que queda claro. Que hayan tenido compromiso. Mensaje y claro. Que además eso, o sea, yo no quería comentar eso. Yo quería comentar eso porque esa fue una despedida a través del club. O sea, que el club no tiene obligación de poner la despedida de Ramírez, puede despedirse de las redes. O sea, yo creo que fue un poco, al hacerlo el club, anda que nos han ido jugadores y gente de aquí sin mandar una carta al club. Sí. Que podía, en Casademón era más fácil no publicar eso, en plan, te estás echando tierra tu propio. Entonces yo creo que eran conscientes de que es lo más fácil a mitad de una temporada es quitar a un jugador porque no vas a cambiar ni lo de arriba ni 8 jugadores, pero que son plenamente conscientes de que no ha sido como otras veces que ha podido ser culpa absoluta de un entrenador y no sé, yo quiero hacer como borrón y cuenta nueva aprovechando el parón, a ver qué tal vuelven, a ver qué tal con el nuevo entrenador y confiar, porque si la dinámica sigue igual, por mucho que afortunadamente tenemos 3 equipos por debajo, es que como jugamos los últimos partidos no le ganamos a nadie últimamente, es que no juegas nada más allá de plantilla, es como nada, individualidad pura y dura, un par de jugadas como mucho por partido. Sí. Salica Wikipedia dice que en la temporada 16-17 nos salvamos con 9 por tener ganado el Average al Betis. Espero que lo hayas buscado, Salica. Espero que todos los datos no los tengas en la cabeza. Los tiene en la cabeza. Y que en la 10-11 se salvó Alicante con 9 también. Venga. Así que lo sepáis. Está muy puesta y tiene muy buena memoria. Hace 15 años que en una liga de 34 equipos, cuando nos salvamos nosotros con 9, era la temporada esa que hubo 17 equipos, porque no me acuerdo quién no jugó la liga. Pues hace 15 años que no se salva alguien con menos de 10 victorias en 34 partidos. Y claro, hay que alcanzar. Es que ganar alguna más. Yo no prefiero romper récords, prefiero llegar a 10. ¿Qué tal si no? 10. Hay que asegurárselo por si acaso, no hay que hacer cuentas ni cosas raras. No, que luego las cuentas siempre... Sí, luego hay que hacer siempre fallan. Como cuando empiezan con los textos de quién tiene que ganar, quién tiene que perder, eso cuando empiezan así es porque ya hay desesperación y eso no sale bien nunca. Bueno, y otra cuestión, al hilo de lo que decís antes, de ir a anunciar y demás, recordemos que este año todos los abonos nos hemos abonado a Casademón sin saber ni siquiera el equipo que íbamos a tener, porque las chicas es así, llega verano y empiezan una a la semana, pero chicos no, y todos llegábamos a hacer los pagos del abono sin saber qué equipo íbamos a tener, así que tampoco vamos a esperar que ahora el Casademón nos diga cuál es la plantilla con la que vamos a tener para decidir si nos abonamos o no. ¿Nos ganaremos? Ya os digo, sí.
Sí, pero a ver. Vamos a jugar Willy, yo, Alex y Pablo. Y Ramón, pues también. Ahí conseguirían abonos. No, pero yo no digo anunciar la plantilla entera, pero sí que es verdad que de los errores se tiene que aprender. Es decir, se peca mucho en el club y si hay alguien del club mirándonos le pido disculpas y que no se ofenda. Pero sí se pega mucho de conformismo y de que siempre se mantiene la misma línea. Y oye, a ver, si ves que la gente se está desenganchando, yo no te digo anunciar todo el equipo, pero que termine la temporada y que a las 3 semanas salgan 2 nombres. Que igual no los anuncia el club, que los filtre el club a la prensa. Es como funcionan las cosas. Y que se vayan moviendo nombres, que se vaya generando ilusión. Porque si yo llega el último día de la temporada y a la semana siguiente lo único que leo son jugadores que se van, pues sí, seguramente vuelvo a pagar el abono. Espero aprovecharlo más que este año, pero vamos, no sé. Es que es muy complicado. Es complicado porque sí, si no sabes hombre. ni qué entrenador vas a tener, ni sabes si el director deportivo va a ser el mismo. O sea, ¿quién es capaz de montar en estos momentos, quién es capaz de montar en el masculino, claro, una plantilla para la temporada que viene? Imposible. En estos momentos cero. En el femenino estoy seguro que podrías tener 10 de las 12. Claro, sí. Es que todo acompaña, ¿no? Si los resultados y la continuidad son buenos. Pues... Es más, ¿sabemos ya en plaza para cuánto tiempo ha firmado? Creo que... Para este año y luego una opción de por ambas partes. Sí. La opción, bueno, pues... Está la opción. Como el periodo ya sabéis, de prueba, ¿no? Si nos salvamos y no sigue, es cuestión de plaza. Que lo sepáis. Claro. Sí, bueno, es que además... ya de programa, ¿tenéis algo que decir más de los chicos? Recordemos que vamos a tener durante unos cuantos programas 0 unidades de partidos de los chicos. Así que también descansemos. Sí, así que podemos hablar de cosas de los chicos a lo largo de estos próximos partidos y como no vamos a estos próximos programas que no va a haber partidos, pues vamos a tener oportunidad de hablar de más cosas. Y hoy vamos a darle el protagonismo que merecen a nuestras chicas, ¿no? Porque lo de hoy es historia otra vez. Es que hablar de las chicas es hablar de... Esto parece el diálogo marmota, pero guay, ¿no? O sea, es como... Pero bueno, ¿no? Y otra vez la historia, y otra vez historia. Pero es que es verdad, es que cada partido es otra historia. Así que venga, que alguien nos diga... Alex, que has estado muy callado. ¿Qué siente? Sigo procesando un poco lo que ha pasado porque, vamos, desde la primera parte, una barbaridad tan grande, yo sigo en shock. Porque pensaba que iba a estar igualado, pero, joder, ahora que ya tenemos la victoria, que tal, estoy que no me lo creo todavía. Que tenemos la posibilidad de clasificarnos a la Final Six en casa, ganando el partido de la semana que viene, me parece, vamos. Lo que la Euroliga siempre quiso, ¿eh? Total. Tienen que estar. Es un poco lo que dice Alex, ¿no? Que piensas que va a ser un partido más igualado, que vas a tener que luchar más, con más. Que sí que es verdad, ¿no? Lo que yo lo he dicho, que estamos sin aire ganando de 10, que íbamos, ¿no? Pero yo pensaba que nos iban a apretar más, que iban a ser un poquito más finas, porque, bueno, alguna que otra falta sin pitar, algún empujón, bueno, en fin, pues eso. Pero han ido bien. Yo creo que bien, ¿no? El partido. Sí. Ha sido una superioridad de principio a fin, ¿no? Como comenta además David Alcántara en el chat. Es que no, es que desde los primeros minutos ya te has empezado a ir, no ha sido constante, no hemos sido una sonadora, ¿no? Porque el equipo que teníamos delante, pues es un gran equipo, pero desde luego ha sido arrollador. O sea, Casa de Amón en todo momento se veía un equipo ganador. Y eso se transmite. Y acabas jugando con 9 jugadoras, con bastantes minutos, aportando todas, y eso
pues a estas alturas de la temporada en Euroliga, no todos los equipos lo pueden decir. Yo creo que eso va a ser un punto diferencial. Ya veremos a ver hasta dónde nos da, ¿no? Porque es verdad que no tenemos ninguna superjugadora top de las que te rompen un partido ella sola, ¿no? Pero en el conjunto, claro, en el conjunto lo haces. Entonces, claro, te permite pues cometer faltas, cargarte de ellas, no estar acertada un día, otra lo será. Entonces, bueno, eso tiene un valor que yo creo que en el femenino hoy por hoy puede ser diferencial, insisto. Ya veremos a ver si nos da. No, y también la mentalidad ganadora y el mantenerse cada vez que se acercaban, pues otra vez tiraban de arreón, porque eso es algo que otras veces pues igual no ha pasado tanto, ¿no? Que te meten un arreón y no sabes tampoco cómo gestionar la ventaja. Y esta vez sí, cada vez que te bajaban a 6, a 4, volvías a subir a 9, te mantenías ahí más o menos en los 9 puntos de ventaja y sobre todo con tranquilidad de decir, estamos gestionando el partido y está en nuestro poder porque estamos siendo superiores. Entonces, a no ser de que la caguemos, lo estamos haciendo bien y depende de nosotras. Y yo creo que lo han mantenido súper bien. Creo que hemos visto un juego en equipo así de los mejores partidos de la temporada y no sé, y ganar en Praga no es fácil. O sea, es que vienen de ganar la Euroliga y con un equipazo. Obviamente tenían la baja de Briona, que es tremenda, pero aún así son un equipazo que lo miras pieza por pieza y dices, ostras. Pero sí. Bueno, que eso es el deporte también, ¿eh? El tener ahí bajas y... Un momento, has dicho que ha sido el mejor partido. Uno de los mejores. No, uno de los mejores de juego. Es que el último partido también dijimos, es que es el mejor partido. O sea, conforme van jugando, vamos diciendo mejor partido. Porque yo creo que cada vez que realmente lo hacen mejor. Y ya te dejo paso, Ramón, perdón, ¿eh? No. Antes de seguir, Willy, tú que estás con el ordenador, que hoy a Ramón lo tenemos con el móvil. Leemos un ratito el chat y aparte de daros la bienvenida, aunque estoy leyendo un poquito, pero por hacer una lectura un poco más profunda. Comentaba, por ejemplo, preguntaban por aquí Fernando, si la última canasta de pollo la han dado por buena. Programa este 5 dice que sí. Fernando comentaba que los últimos de Nene han sido buenos. Sarika, que Praga solo nos da alegrías, y es cierto. Los árbitros al final quisieron ser protagonistas y casi se lesionó alguna. Bueno, quizás sí que es verdad que hubo mucha dureza, ¿no? Especialmente ha habido alguna falta que yo no sé cómo nos han atrevido a no pitarla, ¿no? Sarika, como ha dicho Alex García en la retransmisión, en la transmisión de Aragón TV, si ganamos los 4 partidos de Euroliga próximos en casa, somos campeonas. Eso es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, es que es para estar muy orgullosos de este equipo. María Jesús, que comenta, yo sé de unas que esta noche terminan de fiesta y bien merecido. Bueno, vamos a ver hasta dónde les da la noche de Praga. No sé si lo verán hoy. Con Bad Bunny de fondo. En fin, bueno, pues un poco los comentarios así más destacados de los últimos. Oye, yo sí que quiero comentar una cosa que antes lo decía un poco así de broma, pero fijaros la cantidad de comentarios que hubo al principio, sobre todo con Casademont tiene que estar en la Final Six porque sí, por lo civil o lo criminal, tal. Y fijaros que hemos estado en el grupo más sencillo de todos, en el que había menos igualdad y éramos las mejores, que luego además hemos tenido una eliminatoria. Hombre, si algo ha costado ha sido sudor y lágrimas a este equipo el llegar. O sea, que se le reconozca en Zaragoza es normal, porque al final somos de casa y somos de este club. Pero que todavía haya gente fuera de Zaragoza que no reconozca, como yo soy el primero que reconoce a Girona, que ha hecho una Euroliga extraordinaria, pero no reconocer a Zaragoza que no ha sido fácil la Euroliga y que ha tenido que sufrir mucho, me parece. Hombre, con la primera fase que has hecho... No, previa contra el mejor equipo, no cabeza de serie. Luego, es eso. La primera fase con Venecia que sigue vivo, Landes que está en la Final Six asegurado y Mersin que está en las semifinales de Eurocup. Y luego te juntas con Fenerbahce y con Valencia. Es que claro, es que la segunda fase que has hecho es que es de libro. Vamos. Es que yo creo que nadie daba un duro. O sea... Y que si deja fuera a alguien ahora mismo para clasificar de toda esa Praga, que es el actual campeón de Euroliga. Exactamente. No, que es que... O sea, que si entramos nosotros a la Final Six es dejando fuera Praga. Ostras. A ver, un momento. Tampoco hemos dejado fuera a Praga. Ojo que quedan 2 partidos todavía por delante.
que de entrar nosotras que entraríamos dejando fuera a Praga, que es actual campeón. Sí, solo puede estar uno. No lo demos por hecho. 1-0. Y a la vez va segunda en liga a un partido de... Es que claro, es que... No son diosas, ¿eh? Pero cabeza, Son las diosas porque van a venir... pero no son las diosas del baloncesto al 100%. Son humanas y viene una temporada, unos partidos muy seguidos y con mucho esfuerzo. Claro. Entonces, Y baches hay, y ha habido, y ya los hemos visto que ha habido baches, pero... Se vienen buenos momentos para Twitter, ya veréis. Cuando empecemos a perder, como haya un tropezón en Copa y esas cosas, ya verás, qué risa. Que lo pueda haber, es que es normal. Sí. Y lo que dice, lo que pregunta a programas, ¿no? ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí habiendo jugado la pretemporada en Corea? ¿Cómo puede ser? Decíamos al Claro, principio, pero tuviste que pegarte un partidazo impresionante contra Breno. Si no es todo esto, no habría sucedido. Claro. Ahí empezó todo. Ese triple de Touré. Hablábamos de que la pretemporada en Corea nos había pasado factura. Y mira dónde estamos, gracias a Dios, nos pasó factura. Si no, ya habríamos ganado la Final Six. Pasó factura porque tuvimos un principio complicado, pero es verdad que luego hemos sabido remontarlo, pero pasó factura. O sea, no vamos ahora aquí a pensar que Corea... Y además pasó factura un partido, lo perdimos en Breno, remontamos y nos clasificamos y ganamos la Supercopa. O sea... Claro. Pone lo de que la típica derrota contra un Gran Canaria o Araski de turno se viene en esta vuelta, seguro. O sea, iremos a Araski y perderemos, claro, no pasa nada, pero oye, con la cabeza bien alta. Y ya estaría. Con Juventud. Vosotros, imaginaos que a día 20 de septiembre, después de haber perdido, creo que de 21 en Breno, os dicen esto. 21. Que no. Muy bien, Alex, muy bien. El de la memoria, que se nota que es joven. Pero bueno, ahí estamos, a una victoria de entrar en la final. Y eso estamos más cerca que Venecia, por ejemplo. Sí, ¿cómo han quedado al final? Ha ganado de un esquío. Ha ganado esquío. De 2, 66-67. A mí en la web me pone 66-68. Pues 60. Ah, sí que ha metido un tiro libre, perdóname. Que estaba viendo el final, que ha sido un poco polémico. Que le ha dicho la Peña si lo metía o no. Le ha dicho, sí, tú te iba a meter. Y Girona ha palmado en ese partido de semifinales de play-in que ponen en Euroliga. Pero bueno, contra Fenerbahce. Poco se habla de que Fenerbahce se cagó con el triple que no entró de Puello y han fichado a Brian Stewart. Hostia. Sí. No más, ¿no? Oye, hay un palmarés sencillito, tranquilo, 3 anillos, 3 MVPs, 3 oros olímpicos. No, pero ese fichaje, vosotros que estáis más puestos, también el tema de configuración de plantillas del femenino para la WNBA también tiene miga, por lo que dicen, de esos acuerdos que había con el sindicato de jugadoras y demás. Dicen que si Brianna viene, que es la vicepresidenta o presidenta o no sé qué, es que no hay nada cerrado. Porque se suponía que el training camp empezaba el 19, pero la final de la Euroliga es el 19 y si Brianna viene, que es como top 3 de la liga, pues... Brianna está muy rara la liga, la Woman NBA este año, a ver qué acaba todo, porque... Ya viene a jugar a la Final Six y sí, luego, o sea... se tira. Unas semanas antes para adaptarse un poquito, que no necesita... Para ver a la familia de la mujer. Y ya. Para coincidir un poquillo, un paseo por el Pilar y para New York. Que nos dice Sarika, nos dice, ojo que han desplazado a 250 los de esquí a Venecia, escoltados por la policía, como si fueran criminales. ¿Cómo debe ser? 20 más diarios. Ahí por lo menos que te escolten. ¿Por? Menos. Y programas le decía, pero si no jugaban en Felipe, que exagera. No sabía que la habían escoltado. O sea que los italianos son un poco más hooligans, pero aún así. Por cierto, lo que pasa es que lo quería dejar para la tercera FEP, pero ya que estamos hablando de esto, quiero aprovechar al hilo de un partido de EVA que hubo en Tenerife, que la agresión, todos lo hemos visto y demás, que alguna vez ya lo hemos comentado en el programa, pero que además no está de más ir recalcando estas cosas y ir haciendo pedagogía, ¿no? Siempre el baloncesto no es eso. Ahí va. Se fue.
El baloncesto no es esto, pero... Me ha callado, ya me he callado. Te están silenciando, Carlos. Te están silenciando desde arriba. Vale, me está baneando. No. Pero ¿Por qué se va? no dura ni un segundo. Bueno, pues lo que decía Carlos. Dilo, Carlos. No, ya no te digo, ¿no? Yo qué sé. No estás incluido en este podcast. Bueno, me digo igual, lo que iba a decir, que flaco favor le hacemos a este deporte cuando los propios jugadores, y es verdad que esto ocurre una vez de cada 10 millones, pero flaco favor hacemos en este deporte y a este deporte cuando jugadores agreden de esa manera a un árbitro. Y ya está, ¿no? Así, siempre hemos dicho, te están haciendo un Ramírez, me acabas de decir. Oye, Por favor, que es un tema serio. por favor, en serio, coño. Bueno, que da igual, o sea, que siempre decimos que desde la grada y tal, no, que desde la pista tampoco, o sea, que las condenas a la violencia desde la pista y desde la grada. Y ahora ya cállate lo que es de la gana. Me estáis haciendo un Ramírez que dice... Bueno, Mira, el Guacajiro dice que te hacemos la cama a ti también. Que te hacemos un Ramírez. Yo con lo que comentas, Carlos, es verdad que es súper triste. O sea, es súper triste. Y de hecho, yo nada más ver esas imágenes, automáticamente me arrepentí de las pocas veces que le puedo protestar a un árbitro en el Felipe. Me arrepiento, digo, pero, o sea... Pero yo primero dudo que un árbitro pite premeditadamente en contra de un equipo. Bueno, a lo mejor de forma premeditada no, puede en el subconsciente pasar cosas, pero es que luego, sinceramente, o sea, es que es difícil pitar. Cualquiera de nosotros, si nos pusiéramos a pitar, alucinaríamos lo complicadísimo que es, porque todo sucede muy rápido. Y luego que son personas, chicos, ya está, esto es un deporte, no debemos ya sacarlo de contexto. Entonces, sinceramente, me hace arrepentirme de las pocas veces que protesto alguna vez, y desde aquí lo digo claramente, creo que no voy a volver a protestar jamás a ningún árbitro porque se merece un respeto, al igual que los jugadores, los entrenadores y los aficionados. Yo me niego en rotundo, yo voy a seguir protestando. Claro. Otra cosa es que hombre, que hay una diferencia entre decirle malo y meter una hostia, ¿sabes? Está mal, pero no vas a ir a agredir a nadie. ¿Sabes lo que pasa? Que es que también son personas, el equipo rival hay una afición a veces, otras no. El equipo local tiene una afición, evidentemente, que les protege, les mima. Los árbitros van ahí. No, lo digo en serio. No, lo digo en serio. O sea, es que al final unas cosas llevan a lo otro. Y bueno, tú puedes silbar, pero bueno, vale. Puedes protestar, esto no es tal. Bueno, vale. Venga, bien. Pero yo, sinceramente, después de ver esas imágenes, lo digo de verdad, me hace arrepentirme de cada vez que les he protestado a los árbitros. Porque eso excede ya todo, ¿no? Entonces, en el último segundo y perdamos un partido, entonces Gulli ya se levanta y dice... No, yo creo que en partidos profesionales, bueno, una cosa es protestar y otra es que la gente se caliente como se calienta y acabe insultando, que eso es lo que alguno por el chat acaba llamando futbolero y tal, que bueno, pero sí que es verdad que en partidos de formación te lo encuentras cada vez más también, ¿eh? Cada vez ese ambiente agresivo de padres. O sea, yo el otro día, no sé cómo, no me lo preguntéis porque no lo sé, terminé viendo un partido me parece que eran alevines o no sé qué eran. La hija de unos amigos que ha empezado a jugar al baloncesto ahora y había padres allí gritándole a los niños, gritándole al entrenador, al árbitro, sin insultar, gritando. Pues lo típico. Pero ya, es un ambiente hostil ya desde pequeños, que es lo que hace que luego cuando suben a tercera FEP, que yo alguna vez lo he hablado con alguno de los que están ahora en tercera FEP o de los que jugaban cuando yo estaba metido en clubes, que es que en tercera FEP hay mucho flipado. Y hay mucho flipado que se cree estrella y la tercera FEP no deja de ser la Liga EVA, que era la Liga Española de Baloncesto Amateur. Y son unos niveles en los que como te dan una mínima repercusión y te crees por encima del bien y del mal y encima ahora pues con las redes, imagínate tú, la gente que puedes llegar a verte y pasan estas cosas, que te creces porque te crees que eres el heredero de LeBron James jugando en el Cuenca Basket Club y hay algo que no te gusta y ¡pim! Y repartes. Y yo creo que es un problema de base, más allá de que cuando llegas a la CB o a Euroliga pues silbes, protestes, igual que puedes silbar a tu equipo porque no funciona algo.
al final están haciendo un trabajo los árbitros y están cobrando y cobrando bien por hacer su trabajo, y si se equivocan, pues qué menos que una protesta, no un insulto, una protesta. Pero yo creo que el trabajo viene de abajo y de controlar lo que está pasando en infantiles, cadetes o en alevines. Y que además los pitos ya me perdonaréis, pero espera un momento, Carlos, ¿puedo? Sí, Mara. A ver, yo me acuerdo, yo ya era abonada del Casa de Mori y mi sobrino, cuando era más chiquitín, jugaba allá en Cristo Rey. Y fue a un partido, pues, venga, coge tal. Y me dice mi hermano, para. Que aquí no se debe de hacer eso, porque aquí están aprendiendo. Y dije, vale. Entonces te tienes que morder la lengua. Y cuando terminan el partido tienen una aplicación donde tienen que poner la valoración de que si han gritado los del contrario. El contrario, seas visitante o seas anfitrión. Si han gritado los espectadores. Pones todo. Si se han saludado los jugadores al final del partido, al principio. El buddy, te hace una serie de preguntas para evitar, entre otras cosas, esto que decía Ramón, de que desde fuera, ¿no? Los jugadores ya no, pero los padres, los que vamos a ver esos partidos, hoy vamos, no nos volvamos agresivos ni enseñemos a los niños esa agresividad que en categorías superiores, pues a veces hay gente que demuestra. Entonces, si el árbitro lo hace mal, pues lo hace mal. Si el niño lo hace mal y no corre, pues ya se lo dirá a su entrenador, pero los de fuera no somos quienes. Entonces, eso a mí me pareció muy bien para evitar, pues quizás cuando son más mayores, que tengan una base un poquito más agresiva. Y yo, la verdad es que cuando iba a verlo, luego sí que entraba en la página y ponía, y me gustaba ver a los chavales pequeños que iban, se saludaban, los pequeños, 8, 10 años. Entonces, no lo sé. Ahora no lo sé porque no lo voy a ver, que ya va a hacer 18 años. Pero sí que es verdad que esa aplicación existe o existía. Y me parece que está muy bien y que la gente la debería de usar para evitar esos gritos. Existe porque además que es que el marcador final no era el resultado final. O sea, es que eso te condicionaba el resultado final de quién ganaba o quién perdía. O sea, que incluso podía modificar el marcador deportivo, ¿no? Pero bueno, yo lo que voy con lo que os he comentado es que, a ver, ¿alguno de vosotros os gustaría ser árbitro? No. Es que lo veo muy, muy complicado. O sea, es que vas ahí a recibir como mínimo gritos de alguien, porque entre los que no sabemos, los que, claro, pues si gana un equipo y pierde otro, lógicamente siempre pasan las dos cosas. El equipo que va a perder siempre te va a protestar las jugadas. Te puedes equivocar, por supuesto, te puedes equivocar. Ya no digo nada si en ligas menores de categorías inferiores, pues hay un solo árbitro donde todo sucede súper rápido y te tiene que dar tiempo a verlo todo. Bueno, pues ya está, ¿no? O sea, el clima perfecto para que todo salga mal, ¿no? Y encima me protestan los padres, pues vale, fatal aún. Eso lo trasladas a otras ligas ya de adultos y claro, pues a veces pasan estas cosas, ¿no? Que no es lo más, que es súper desagradable, ¿no? Pero que de alguna manera tenemos también que cortarlo, quiero decir. Igual que no se pueden permitir pues insultos racistas, no se debe permitir cierto tipo de... Bueno, las agresiones, por supuesto, pero ni siquiera tampoco cierto tipo de insultos a los árbitros. Yo creo que tenemos... No, cierto tipo no, claro. Ninguno. Una cosa es protestar una jugada, levantarte y hacerlo, incluso con vehemencia, y otra cosa es insultar. Claro, es que son cosas distintas, que yo no estoy defendiendo mucho. Claro, a lo mejor nosotros tenemos... Bueno, sí, claro, pero hay una cosa, a lo mejor nosotros tenemos muy claro la diferencia que hay entre insultar y protestar, pero hay gente que no. No, eso está claro. En el vídeo este de la agresión lo comentaban por el chat, que salió el padre, que es directivo del club, y medio justificaba la agresión. Pues el jugador y el padre fuera. Radical. ¿Ya está? ¿Fuera? No sobra. Esta gente sobra en el baloncesto. Y ya está. En otros deportes no lo sé, pero en baloncesto sobra. Porque a mí o sea, ahora imaginad que vais cualquiera de vosotros con vuestros hijos a ver ese partido, pues porque os pilla, yo qué sé, que vamos ahora a ver, esto fue en tercera FED, pues que cojo con mis hijos me voy a ver al, por ejemplo, o a la Muela, o al Findem, o al Basto, y me voy a ver el partido y de repente un zumbao coge, le pega un empujón al árbitro y se lía. Y yo con mi hijo desde la...
Sí. O sea, si me incomoda verlo a mí como adulto y mi hijo, o sea, que tiene 9 años el mayor, o 5, 8 años el mayor y 5 el pequeño, o sea, ¿qué ejemplo estamos dando a los niños que están viendo esto? Sí, O sea, sí. de verdad, o sea, que ya mal el insulto del árbitro en el Príncipe Felipe, pero es verdad que en el Príncipe Felipe yo soy el primero que se levanta y protesta, pero de mí, de mi boca o de mi mujer y de los que tengo alrededor, Willy, que tenemos los dos al lado, insultos al árbitro se escuchan muy pocas veces. Muy pocas veces. Y si se escucha algo en nuestro sector, somos nosotros mismos los que miramos con recelo diciendo, este tío no es de aquí. Y habitualmente cuando se oye algún insulto no es de nuestra... Bueno, y Aldara, que tú estás justo debajo también, o sea que... Yo en mi sector, a veces gente que ha dicho algo, yo les he dicho y digo, sí. Claro, es como, oye, perdona, está por supuesto tal, pero eso de insultar, no. Cuando venía a Valencia con Yagupova, así de insultos, y muchas veces tuve que decir yo, parar, que una cosa es decir cosas que todos decimos y todos nos calentamos, pero insultar, lo siento, pero no. No. Detrás mío sí que hay muchas barbaridades en mi sector. De todas maneras, tiempo tendremos, como decías, Carlos, en estas próximas semanas. Vamos a tener días, vamos a disfrutar de la victoria del femenino. Pero es que me he acordado y quería abordarlo antes de que se me olvide, y además mandar un saludo a Miguel Casalemón, que se acaba de conectar, que dice que aunque está demasiado cachondo, teníamos que haber habilitado antes. Lo hemos puesto en Twitter. ¿Y en Facebook? En todos lados. Y el aviso, eso es que igual no está suscrito, ¿o qué? Pues que sepáis que os suscribí y os manda el mensajito a todos y a todos. Ya no os perdéis ningún programa. Pero bueno, chicas, venga, va, a las chicas. Como dicen en nuestra ceremonia, estamos todos muy cachondos, así que vamos a pasar al próximo partido de Liga, que por cierto, como decíamos al principio, es este sábado, 17:30 en Felipe. Hora rara para ser el partido de las chicas, pero partido contra Juventud que no podemos perder, porque si perdemos, cuidado, nos empieza a escapar como gane Girona, se nos puede empezar a escapar, por ahí arriba la cosa. Estamos un partido, evidentemente no se escapa, pero ya lo han puesto en el chat, reencuentro de Güelle y Evo. Bueno, con eso os quería proponer una encuesta que han dicho por aquí, Wakahiro. ¿Cuántos de aquí creéis que se viene ahora un parte de mañana de Güelle baja solo para el finde por gripe o por malestar gástrico o alguna cosa así? Hablando de violencia en la pista. No, hombre, yo lo digo por la celebración de hoy, ¿eh? No por nada más. No por nada más. Estaba nevando y si salen en manga corta, pues... Claro. Que estaban nevando y iban todas en pantalones cortos. Digo, pero a ver... Claro. Y seguramente en chanclas con calcetines. Que también... Obvio. Alguna estará acostumbrada. Sí. La Boris. Sí. La Boris está acostumbrada a ese tiempo. Hombre. Bueno, próximo partido, como decíamos, por hacer aunque sea un pequeño análisis, evidentemente ahora mismo las cabezas de todo el mundo están pensando en Praga para el miércoles que viene, ¿no? Pero bueno, afortunadamente el calendario ha sido ligeramente benévolo con el equipo, de que el último partido fuera con Guernica y que ahora sea con Juventud, con todos los sobre todo los dos en casa. Con todos los respetos a ambos partidos y que además, efectivamente, como dice Pablo, los dos fueran en casa, que eso nos permite, bueno, pues un plus de preparar más todavía los partidos de Praga. Y precisamente por eso, de hecho, adelantaron el partido del domingo al sábado, el de Badalona, para tener un día más para el de Praga. Y Badalona, pues eso, a ver, se juega mucho. Lleva unos partidos bastante regulares. Obviamente es que la parte baja... Sí, es que están empatados, se llevan una victoria 6-7 equipos. El sector Gran que sí que está ya más estilo Granada, pero el resto están ahí muy empatados. Y eso, a mí de Badalona me gusta mucho Howard y me gusta mucho Sipka, pero esta temporada de momento no... Ya no se le traje aquí, para que me caiga la boca. Sipka prometía mucho, pero tampoco está haciendo nada. Es que Sipka yo creo que le prometieron alguna cosilla que al final no ha habido y está un poco... Me hace gracia que hablemos de zona baja porque son las décimas, novenas también van empatadas, que del 9
Es que al 15. y Coqueluche también, ¿no? Es que están todos iguales. Sí, sí. Al 13 con 8 victorias, pero al 15 con una menos, ¿eh? Sí, sí. Está súper igualado. Podría ser penúltima perdiendo. A excepción del inundible, Gran Canaria, que lleva 3, pero que bueno, ya sabemos. Pero el resto están ahí todas. Sí, sí. Bueno, pero ya sabemos que Gran Canaria nunca desciende. Por eso es el inundible. Están ya gestionando. Este año parece que no hay ningún equipo que pueda dejar la plaza si se queda o que pueda no aceptarla. Algo se sacarán de la manga, seguro. Bueno, Celta y Mallorca no creo, ¿eh? Claro. Mallorca no. Y Celta si sube, Unicaja tampoco la cedería. No, si consiguen quedarse será por alguien de arriba, ¿no? De los que suben del Challenge están apostando muy fuerte. Tampoco veo que haya nadie muy mal como para... Bueno. Peor que ellas, no. Pero yo te estoy hablando de dinero, no te estoy hablando de resultados. que luego Gran Canaria siempre tiene bastante pasta, aunque no lo parezca. El Cabildo. Di nombres. No, que no lo sé seguro, pero sí me han comentado que están ya intentando con un par de equipos. Joder. Que no creo, este año lo tienen muy difícil, no hay un Barça CBS, no hay uno que no quiera ascender, pero yo creo que están ya más pendientes de intentar el ascenso por eso, o sea, que de los partidos ya, porque los últimos les han metido 100 puntos en ambos. Sí. No sé. Bueno, además decían que iba a haber mucho fichaje, están intentando fichajes por abajo, movimientos. Sí. Pero si no deben quedar representantes ya que se fíen del club, macho, no puede ser que siga habiendo representantes. Sí, Branca y todos, que debía haber bastante movimiento, por lo que están diciendo, que no tengo ni idea, pero... Desde aquí hemos habido jugadoras a las que se han tapeado y finalmente no han ido. Ya hemos tenido oferta. Ya. Sí, lo que dice Fuente del Cierzo por aquí, que Mallorca compraría Plaza, Celta, Unicaja o algún equipo de zona alta. Poco creo que quiera la pasta. Y está Melilla metida ahí, que Melilla, no sé cómo se llama el gobierno de Melilla, no sé si es Cabildo, si es gobierno o cómo se llame, pero ellos también ponen una pasta para el deporte. Sí, no es que igual que para el masculino, el que también ponen una pasta y para una pasta, claro, le llevaron el entrenador. Sí. Bueno, va, que cada vez que vamos a hablar de la Peña nos desviamos. Sí, es verdad. Eso, por 3 minutos, va. Hablando de la Peña, nos vamos a despedir para hablar del Peñas en segunda federación. ¡Qué bien hilado! ¡Qué bien! ¿Cómo hila? ¿Cómo hila? Y que viene derbi. Hablando con Casamón, por ahí 3 minutos ya se nos va a escapar, sino al final el programa. E insisto, estos próximos programas que vamos a tener hueco en el masculino, prometemos además de algunas otras cositas y darle tiempo a otras secciones y demás, y con esto ya que cada uno vaya tomando nota, y algunos incluso invitados y demás, pero bueno, vamos a dejar ya el tema de Casamón, que se queden quienes queréis quedar para hablar de segunda federación, pero entre tanto os decidís si os quedáis o no os quedáis. Pasamos con un vídeo de números de David, que es siempre tan chulo. Hasta pronto. Es que te vas. Es que me voy, sí. Muy buenas noches, amigos del deporte aragonés, del baloncesto aragonés en este caso. Vengo a contaros como cada semana por los números más curiosos del baloncesto aragonés de nuestros equipos. Sí que deciros que cuando estoy grabando este vídeo no he grabado antes del partido trascendental que Casademont Zaragoza femenino disputa en la pista de Praga para acceder a la Final Six que se disputa en Zaragoza. Por lo tanto, no puedo daros datos de ese partido, que ojalá consigamos la primera victoria oficial de Casademont Zaragoza femenino en Praga. Ojalá. Sí que decir de las chicas que esta semana ganaron en la liga doméstica, ganaron a Guernica, ganaron al rival que les había ganado en la primera vuelta. Con esa victoria supone que Casademont Zaragoza ha ganado todos los rivales que se han enfrentado este año, esta temporada, al menos una vez, a excepción de uno. ¿Adivináis cuál es? Evidentemente Fenerbahce. De hecho, Fenerbahce sigue siendo el único rival al que Casademont Zaragoza femenino se ha enfrentado y no ha ganado nunca. Vamos con los chicos. Semana de cambio, semana difícil. La derrota en el Príncipe Felipe frente a Juventud pues hizo lo que tenía que pasar y pues Jesús Ramírez pues abandonó el banquillo de Casademont Zaragoza. Jesús Ramírez, que se va con 32 partidos disputados,
con 13 victorias, 19 derrotas. Ya no son solo por el número de derrotas y por la posición en liga, sino sobre todo por un poco la sensación, yo creo, de involución del equipo, la eliminación prematura de la FIBA Europe Cup, una competición que desde luego no, el club está demostrado que no sabe jugar, y se ha ido con esos números. Y esto habla de lo difícil que es para los entrenadores aguantar una temporada en ACB en Casa de Monzaragoza. Y es que de los 17 entrenadores diferentes que Casa de Monzaragoza ha tenido en ACB, solo 3 de ellos han aguantado una temporada entera. José Luis Abós aguantó 4 temporadas enteras en ACB, más la que tuvo en Leboro. Joaquín Ruiz Lorente estuvo una temporada completa y pues Porfirio Fisac aguantó 3 temporadas. El resto de los 17 entrenadores, es decir, los otros 14, ninguno ha conseguido aguantar una temporada completa. Así que siento que de esos 17 pongo entrenadores que han sido de puente para otros, o entrenadores que han estado muy poco tiempo o que han cogido el banquillo momentáneamente, ¿no? El que es Joan Plaza, viejo conocido de la Liga CB, un Joan Plaza que supone, y ahora sí hablo en números globales, supone el entrenador número 25 que Casa de Monzaragoza tiene en toda su historia como entrenador, ¿no? Y hay que decir que el balance, de hecho, ojalá siga el balance que tiene Casa de Mon contra él, porque Casa de Mon contra Joan Plaza es uno de los entrenadores que mejor se le da, ya que le había ganado 15 partidos y había perdido 7 frente a equipos de Joan Plaza. Espero que Joan Plaza tenga la suerte que teníamos nosotros contra él, ¿no? Sí que es cierto que Casa de Monzaragoza, la derrota ya supone un dato preocupante en Liga CB porque está cerca del descenso, se acerca a Burgos, y aparte esta supone una temporada que está siendo malísima en Liga CB en el pabellón Príncipe Felipe, supone la derrota número 8. Las 8 derrotas ya superan a las 7 que la temporada pasada y la anterior se tuvieron en toda la temporada en Liga CB en el pabellón Príncipe Felipe, lo que habla del mal año de Casa de Monzaragoza en casa, ¿no? Aparte de los 67 puntos, supone la peor marca anotadora de Casa de Monzaragoza en casa desde febrero de 2023, cuando por un 63-61 Casa de Mon se impuso a Breogán, pero solo consiguió anotar 63 puntos, y entonces la peor nota. Un apunte más de Casa de Monzaragoza como curiosidad: enfrente en Juventud estaba Ante Tomic. Ante Tomic sigue siendo, porque lo es desde hace bastantes ya temporadas, el jugador que más puntos ha anotado en toda la historia de Casa de Monzaragoza, con 420 puntos. Por último, decir que un toque de los equipos de FEP, es decir que, bueno, CB Cuarte cambia esta semana de entrenador a JC Marcos, que bueno, pues se apagó, como se suele decir, ¿no? Entrenador nuevo, victoria segura, ¿no? Se alzó con la victoria a domicilio frente al Tecla Sala. Eso es todo, amigos. Buen tiempo ahora para nuestros dos equipos de Liga de FEP de Segunda Federación, de Plata, Peñas Huesca y CBZ, con suertes diferentes para cada uno de ellos. Decíamos ya al principio que el Peñas Huesca se vuelve a encontrar con la derrota y CBZ con la victoria. Empezamos, si queréis, por el Peñas. ¿Cómo viste el partido? No terminamos de arrancar el Peñas, ¿eh? Cuando parece que arranca, que se reencuentra con la victoria, de repente otra vez tiene una derrota. Además, esta precisamente contra Lliria, con un segundo cuarto que lo arrastró ya todo el partido. Y bueno, que le hizo un parcial, un segundo cuarto de 15-28, que ya no fue capaz, ¿no? El tercer cuarto fue a la par, el último cuarto sí que lo ganó Huesca, pero que ya no fue capaz. Con un espectacular Héctor Figueroa, 23 puntos, y Guillem Vázquez con 11, los anotadores del resto, pues con anotaciones muy cortitas, 3, 4, 5, 8 puntos. Es verdad que todos ellos fueron anotando, pero al final pues fue Héctor Figueroa quien dio un paso, un 24 de valoración. Siguiente, Dian Damus con un 10, y los demás, pues algunos incluso en negativa. Pues sí, es complicado. Lo hablábamos en el anterior programa, que era importante la victoria en este por ser un rival directo y demás, y no termina de cuajar el nuevo míster. Y no sé hasta qué punto es bueno, obviamente tiene que ser algo relacionado con el míster, porque funcionaban las cosas con Rafa Sanz. No sé, yo este partido no lo vi entero, lo dejé en el descanso, y bueno, un poco lo que dices, las sensaciones de que es un poco de querer y no poder. Tú los ves en la pista, el primer cuarto, pues bueno, está igualado, obviamente es un partido entre dos equipos muy parejos en números, ese 24-22 del primer cuarto,
pero es que luego en el segundo desaparecen y es algo a lo que nos tienen ya un poco acostumbrados. Tienen ese cuarto malo que permite que el rival se vaya y hasta ahí. Ya no hay manera de remontarlo, incluso siendo mejores después, porque en el tercer cuarto sí que es verdad que viendo números sin ver el partido es muy igualado a la baja, 13 puntos anotados y en el último se lo llevan, pero ya sin tiempo a reaccionar. No sé cuál es el motivo real, pero sí que hace falta un toque de atención para poder revertir esto, porque poco a poco, pues bueno, si no van llegando más victorias contra rivales directos, esa soñada, ese repetir ese playoff, pues bueno, pues se irá alejando porque llegan equipos por abajo que están apretando otra vez. Claro, fíjate, una de las claves, que además si vamos a las estadísticas, es una de las cosas que habitualmente se miran y se miran muy rápido, que son los rebotes. Los rebotes es que además es la segunda oportunidad. Y cuando el equipo te falla, el contrario te falla, la primera, si le das una segunda oportunidad, las probabilidades de que la meta son muy altas. Claro, en los rebotes ofensivos tuvimos algo más de cierto, pero resulta que en los rebotes defensivos, es decir, en nuestros ataques, nos cogen 30 rebotes. Es imposible que si no tenemos una segunda oportunidad y con anotaciones que son relativamente bajas, acabemos ganando un partido. Bueno, sí. Al final yo creo que la trayectoria, más allá de lo deportivo, pues está siendo la que es. Es verdad que es una competición que la diferencia en posiciones entre el primero y el octavo, que son los que entran en playoff, es de 5 partidos, perdón. Quiero decir que están ahí todos muy comprimidos y ganas 2 partidos seguidos y de repente te empiezas a ver en la parte de arriba. A los playoffs, pues sí, yo creo que sí que Huesca va a entrar, o sea, eso no me cabe ninguna duda. Otra cosa es que, claro, los emparejamientos que vas a tener van a ser duros de narices. Y es una pena porque lo vimos, ¿no?, el año pasado, que estuve a punto rozando, de hecho creo que estuve algunos minutos casi ya en primera FEB y se le fue de las manos. Entonces este año pinta que va a estar más complicado, pero también es cierto lo que hablamos, ¿no?, que encadenas un par de victorias y puedes casi quedar, ¿no? En los emparejamientos. No sé si al final todo lo extradeportivo está pasando algo de factura, quizás también, ¿no? No lo sé. Así que la pena era que era yo creo que el partido para consolidarse en el top 6 del grupo, sacarle 2 victorias al séptimo, que era contra el que jugabas. Y pues la derrota te iguala con ellos, que estás ahí, tienes a Getafe a una victoria. Sí, que además es claro, la diferencia de partidos es poca, pero claro, te viene ahora el derbi con CBZ, te viene, bueno, con Benicarló, si Benicarló se apura un poco, con Benicarló lo tienes también, no es que venga ahora el derbi, que creo que lo tienes ahí pendiente. Con Benicarló creo que tienes el Basquetaveras perdido porque en el último partido contra ellos se palmó de bastante. Benicarló lo tienes ahora un partido y luego es verdad que tienes los 4 últimos que en principio son partidos que no tienes que sufrir, pero bueno, que es complicado, está complicado. Sí, pero 4 últimos que ahora parece que se están convirtiendo en 3, porque Bisbal lleva 3 de 4, se ha puesto con 7, está empatado con Benicarló a una en CBZ, que ojo cómo cogen la racha porque pueden dar la sorpresa. Está todo muy, muy comprimido. La segunda fe está, salvo Salou, que quizás lo veo más difícil, incluso después de verlos jugar, pues bueno, lo veo como muy complicado que salgan de ahí. Los demás equipos te pueden dar sorpresa porque encadenan 3 partidos seguidos buenos y ya está. Y se ha visto, bueno, yo los partidos de Huesca no los he podido ver, pero los que de CBZ sí, los rivales pues te han ganado salvo alguna excepción, de no mucho. Los rivales que están en la primera posición, ¿no?, o en la segunda. Con lo cual es que está todo tan competido que, joder, es un pequeño detalle. Que CBZ no sé si es uno de los rivales que peor posicionado está en la tabla para el juego que está haciendo hoy.
y para la calidad que tiene el equipo, especialmente con la incorporación de Colo, que le hará un subidón al 5 espectacular y que es un jugador, para mí, puede llegar a ser diferencial en esta categoría, ¿eh? Y eso que está un poquito subido de peso y demás, pero aún así a mí me parece un jugador diferencial. Y ese tipo de apuestas a Huesca le ha pasado factura, también es verdad que no ha tenido suerte con las lesiones y es verdad que es que, claro, también a Huesca le pasan muchas cosas este año, ¿no? Y también entrenador, de jugadores, de presidencia, por eso comentaba que igual también lo extradeportivo pues pueda estar pasando algo de factura, ¿no? Claro. Al final no ayuda. Desde luego ayudar no ayuda. Desde luego ayudar, como dices tú, no ayuda, ¿no? Tampoco sé si porque claro, además las derrotas de Peñas no son como las del CBZ, que el CBZ, ostras, lucha los partidos, se queda a 1, a 3, pero Peñas, esta última derrota fue de 9 en casa, contra un rival que era directo y contra el que no tenía que haber perdido de 9. Ya tenía algunas otras derrotas que no son entendibles, que jugador por jugador estamos por encima del rival y además jugando en casa, derrotas en casa. Entonces yo creo que es más que el entrenador no ha terminado de encajar con el grupo o no ha terminado de ver el grupo no sé. Bueno, o sea, luego que también tampoco con él, porque además también psicológicamente también que un entrenador salga cuando las cosas iban bien, pues no es fácil de llevar, ¿no? Es que, claro, no se va porque lo echará la directiva por malos resultados, se va porque se va a un proyecto, pues bueno, superior, ¿no? Entonces, claro, esas cosas los jugadores es como, ostras, me quedo huérfano, ¿no? Porque cuando las cosas van mal, extrapolemos a un Casademo masculino, ¿no? El cambio de entrenador dice, bueno, a peor podemos ir, difícil, pues de aquí a mejor, ¿no? Bueno, venga, va, pues vamos a ver, pero en este caso no, en este caso es complicadísimo. Sí. El que llega tiene que hacerlo especialmente bien para, como mínimo, mantenerte ahí arriba. Sí. Y has perdido a los líderes, como decíais, con las lesiones. O sea, Rubín de Celis, que al final es el capitán, es un poco el líder que guía al equipo, el entrenador, como decís. La apuesta del americano se lesiona y ya se ha ido también. Y bueno, pues yo creo que es un poco eso, que es más mental que otra cosa. Incluso Ramón, la apuesta inicial del pívot que nunca llegó a venir. Bueno, sí, claro. Sí. Que ya pero bueno, en ese caso a buscar, sí, pero ya te obliga al inicio de la temporada a recomponer. Sí, se están teniendo que reinventar, se tienen que reinventar constantemente y eso, claro, pues no es tan fácil. No es nada fácil. Sí. Y que las apuestas que has tenido, pues con la temporada iniciada vas a mirar a la tercera fe. Y lo que decimos siempre, los saltos entre categorías son muy grandes. O sea, estás fichado a un base que estaba en el Cuarte, un base que estaba en la cantera de Fuenlabrada, entre comillas, porque creo que jugó un partido en la cantera de Fuenlabrada. Pues bueno, que todo cuesta, todo cuando tienes que hacerlo todo sobre la marcha, siempre es complicado. Y bueno, esperemos eso, que se reencuentren en las últimas jornadas. Ahora no sé cuántas jornadas quedan, creo que esta que se disputaba era la 14, o no, la 14 no, la 18 y quedan pues, hasta la 26, ¿no? Sí. Pues eso. Sí, pues quedan 7, ¿no? Sí, contando que este ya se ha jugado, sí, desde la 19 a la 26. Sí. 8. La 19, que es la próxima semana. Sí. Que la próxima semana, además, Huesca visita Molina Basket. Opción, desde luego, que no puede desaprovechar. Molina Basket, penúltimo clasificado, empatado con Mataró antepenúltimo con 5 victorias. Si quiere empezar a marcar algo de diferencia, ese partido es vital, porque además el Spanish Basket Academy juega contra CBZ, o sea que va a estar ese partido ahí muy disputado, y en caso de que gane CBZ además, yo creo que ya iguala, no iguala todavía a Huesca, pero desde luego pero ganando Huesca ya por lo menos cogería la 5ª posición del Spanish Basket. Gandía va a tener el partido ganado prácticamente porque juega contra Mataró también. Es que cuidado porque Castelló contra Salou, que es último. Es que los de arriba no van a caer.
y San Antonio da igual, porque esto va como un tiro y ahí no vamos a llegar, ¿no? Pero si los de arriba, y Albacete no sé contra quién jugaba, contra Maderas, contra Benicarlo, bueno, también por abajo. Bueno, los de arriba, en playoff entran 8, ¿no? En playoff de ascenso, ¿no? Inicialmente, quiero decir que no se acaban ahí las opciones, ni mucho menos, y que luego en un playoff pueden pasar mil cosas, está claro, ¿no? Sí, pero ojo, porque Peñas tiene 10 victorias junto con Gilia, Getafe tiene 9, pero CBZ tiene 8, y por debajo está Benicarlo y Bisbal con 7. Así que enganchas un par de derrotas y sales de playoff. Sí, sales. Pero el juego de Peñas es playoff, eso está claro. No sé si el ascenso, pero el playoff desde luego sí. Sí. Hostias, y ojo en la cabeza de los jugadores, como de repente en un partido acabes palmando y te acabes quedando 9º o 10º. Que luego salir de esa dinámica puede ser peligrosa. Entonces hay partidos como este en el que sabes que los de arriba van a tener, a priori, no van a pinchar ninguno, que tú tienes un partido relativamente fácil también, que como pinches, o sea, si ganas no te va a subir probablemente posiciones en la tabla, pero si pierdes te baje. Ojo. Es complicado el panorama que tiene para esta jornada. Ya que no estaría todo perdido ni todo ganado, pero cuidado con dónde se va metiendo ya el Peñas, que puede ser complicado. Y CBZ, ¿qué me contáis? Willy, Alex, Ramón, que vosotros, bueno, los cuatro estuvimos viendo. Sí. CBZ un partido. Yo estaba temblando. Un partido pues bastante bueno. Menos ese tercer cuarto, ese momento que te hacen creo que es un 2-20 de parcial muy malo, pero que se consigue remontar con ese 2+1 al final de Zao. Y bueno, yo que no hubo, que fue un partido que yo lo vi muy de conjunto, muy de equipo, porque no hubo ningún juego que dijeras otros pruebas que ha tenido Zao que se ha ido a 27 puntos, que de repente Gatel, que el otro día no jugó, pero que algunos partidos 18 puntos porque se ha hecho un 9 de 10 en tiros de 2. Fue un partido muy completo y muy buen juego de CBZ. A mí me gustó mucho, especialmente porque Dani Muñoz estuvo muy bien también. Jugó 17 minutos, pero los minutos que jugó estuvo muy bien. Me gustó, un 75% de tiros de 3. También en tiros libres, bueno, tiros libres creo que metió 3 solamente, de 6 sí que falló. Pero estuvo bien, me gustó haciendo ese 5 que a veces no tiene tan complicado porque le falta un poco de altura, o sea, tiene una situación complicada, el rol es complicado de Dani Muñoz. Cumplió muy bien, cumplió muy bien. Me gustó mucho, se movió en la pintura, muy bien, estuvo bien. Poquitos minutos, ya te digo, pero bien. Me gustó mucho Colo, vamos, a mí es que me parece un fichajón, y eso que este último partido tampoco brilló especialmente, pero me gustó mucho. Bueno, siempre condiciona mucho al equipo contrario. A ver, es verdad que lo que decía Alex, ¿no? Que al final acaban todos aportando, se reparten muchísimo los minutos. No puedes contar con Eduardo Gatel, que es el otro 5 que tienes, también diferencial, ¿no? Y que te podría generar algún problema, porque si no recuerdo mal, creo que Yassin Colo se carga de faltas enseguida, ¿verdad? Entonces, como que tiene que dejarlo un ratito largo en el banquillo. Bueno, es un partido que no pintaba fácil y que gracias al último cuarto, pues lo saca adelante CBZ. Y pequeños detalles, ¿no? Que el diablo se esconde entre ellos muchas veces, pues claro, hace que pues el Castelló, que con un 52% en tiros libres, pues acabe estando fuera del partido por poco, pero sí. Yo pensaba que en el tercer cuarto lo cerraban, Castellón. Al final, joder, es un equipo plagado de veteranos de Leporo, Eric Stutz, con Faner, Ignacio Rosa, bueno, pues, gente que ha jugado y que ha jugado en equipos que han estado luchando arriba en la Leporo. Y... Kobe, pero no, Brian.
Kobe, no, pero hubiera sido rarete verlo jugar. Pero es verdad que yo, CBZ, creo que había visto un partido porque por temas de narraciones por horarios no habíamos podido cuadrar. Y hostia, yo me lo pasé bien viéndolos. Incluso ahora decíais nombres, Alvarado, que por ejemplo se casca 33 minutos, en cuanto a puntos, pero pilla 6 rebotes el tío. Y 6 asistencias otra vez. Asistencias. Claro. Con un más menos que siempre determina la pista. Es verdad que falló en este partido, porque creo que metió 0 triples de 4. De 4. Pero estuvo muy bien. Es que Oscar Alvarado también tiene lo que pasa que también la categoría no le van a venir a enseñar a nadie nada. No, Guille Colom también. Bueno, lo de los fallos a veces es un poco. El dato es un poco demasiado frío, ¿no? Porque, claro, te quedan 3 segundos, te la sueltan ahí y te tienes claro. No, y que es una cuestión de valentía también. Claro, es que. Sí. No, pero hubo minutos de estos jugadores que no están tan. O que parece que están ya más de vuelta, pues eso, Guille Colom, que obviamente está implicadísimo en el equipo, pero tiene sus 14 minutos por partido, pero hostia, salió de repente, se cascó el triple que se cascó desde una esquina para volver a remontar. Y bueno, pues que es todo lo contrario a lo que estábamos hablando de Huesca. Aquí están todos remando, todos tirando y todos luchando porque no se les vaya un partido contra un equipo como Castellón, que no es pues como decíamos antes, Salou, con todos los respetos. Es un Castellón que es segundo de la clasificación. O sea, llegaba segundo. Lo que dices es que la rotación aporta, o sea, está claro que la rotación aporta muchísimo, ¿no? Y eso es lo que, bueno, pues puede hacer, a lo mejor, no soñar con ese ascenso, ¿no? Que nos gustaría a todos. Bueno, un ascenso en la primera temporada, no, difícil, ¿no? Pero bueno, a lo mejor sí para meterte en playoff y pelearlo, ¿no? Hasta donde llegues, no sé, hasta donde puedas llegar. Pues bueno, ¿por qué no? Para dar mal a los equipos de arriba. Para dar visibilidad, para poder montar un proyecto al año que viene ilusionante, que haya patrocinadores que se quieran implicar, porque eso ayuda muchísimo. Todos sabemos que si tú tienes patrocinadores que te ayudan, pues las cosas pueden cambiar mucho, ¿no? Aparte de que hay que gestionar bien, eso por supuesto. Yo lo que he hablado con algunos jugadores es que el playoff, o sea, que es verdad que aunque de inicio el club lo decía tal, pero que están convencidos, o sea, que es el equipo de playoff. Con los resultados que han tenido de derrotas, tal, que con todo, o sea, no les cabe ninguna duda de que va a ser. Y luego el playoff pondrá cada uno en su sitio, pero que van a estar en el playoff. No les cabe ninguna duda a varios, con varios con los que he estado y con los que hemos hablado y demás, y me lo han dicho por separado, y es verdad que equipo hay. Luego ya veremos, es cierto. Pero equipo hay. Y luego hay otro dato que bueno, que también es importante, ¿no? Que de alguna manera, pues también ha habido aquí un cambio de entrenador por otros motivos distintos al que comentábamos antes de Huesca, y que bueno, que Toño Martín pues lo está haciendo francamente bien. Muy bien. ¿El equipo se merecía esta victoria? Muchísimo, porque habíamos quedado muy cercanos en otros partidos de ganar y no habíamos llegado, y también por el entrenador, porque si tú las cosas las haces bien, pues bueno, al final se traslada al campo, ¿no? Y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa la siguiente jornada y la siguiente, porque no es que haya una trayectoria claramente ascendente, pero desde luego por tipo de juego y sensaciones, con el refuerzo de Colo de hace unas jornadas ya, ostras, la cosa puede cambiar. Yo creo que además esta victoria, en caso de ganar, ir al Basket Academy en Madrid, yo creo que cuidado que se pone una posición, no sé si subiría una posición, no, probablemente no. Dependería de Getafe, ¿no? Getafe, pero bueno. Que has perdido contra Getafe. Dependería de Getafe, sí, es verdad. Pero bueno, con todo igual, o sea, hay que ir ganando para ir sumando, subas o no subas posición inmediata, ¿no? Ahora, primero, el calendario es la Spanish Basketball Academy y luego juegas contra Bisbal, que está, aunque está ahora mejorando, está 11º, juegas contra Mataró y contra Salou, que están 12º y 14º.
Claro, es que ya hemos jugado contra los de arriba, ¿eh? Claro. Claro. Ahora, es que ahora viene muy de cara. Bueno, vamos a ver si no hay sorpresa. Yo creo que... Bueno, ojalá que veamos playoff en Zaragoza, luego se extenderá o no, es complicadísimo el ascenso en la primera. Eso es muy difícil. En el primer año, pero bueno, estar en playoff. Bueno, dar algún susto, ¿por qué no? Sí. Yo creo que lo que tiene que ser el plan del club es primero conseguir cuanto antes las victorias necesarias para no estar con miedo al final y luego ya mirar hacia arriba. Y montar nuevo proyecto para el año que viene, es que eso es vital. No olvidarse, es lo importante. Renovación de Colo. Renovación de Colo. Bueno, pasamos a tercera vez, que ya estamos en 1:31, aunque sea muy rápido. Victoria de Cuarte, por reseñar especialmente la victoria de Cuarte, 75 contra el primer partido de JC. Y ojo con Cuarte, que va anunciando de 2 en 2 los fichajes para la temporada, o sea, para lo que queda de temporada. ¿Nos quieres comentar un poco, Ramón? Y además, pues uno de los fichajes que ya jugó en este partido, el Young, que viene de Badajoz, y que se cascó 27 minutos. O sea que yo creo que es claro que es un fichaje y una apuesta de JC, porque ha sido con su llegada llegar de este Baloncesto Ciudad de Badajoz, también de tercera fe, que pues eso, 27 minutos, 9 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias. O sea, nada mal para ser el primer partido y además fuera de casa. Contra un Tecla Sala, que tampoco lo pone fácil, generalmente. Pero bueno, bien por Cuarte para mantenerse en esa décima posición. A ver, lo estoy viendo como raro, así. Me pongo un poco raro. Eso, y luego, pues, por seguir en el mismo grupo, la Muela, una derrota que era esperada contra el segundo clasificado, contra Navas, 61-100. Después de la primera parte, yo creo, si no recuerdo mal, ellos llevaban 61 puntos y habían metido 10 triples o 9 triples en la primera parte. O sea que todo apuntaba a que ellos podían terminar con 120 puntos. Un partido en el que no estuvo Carlos Bastida, que la verdad es que no pregunté. Yo creo que no sé si en el anterior partido no lo miré, si le habían vuelto a sancionar. Sería la segunda vez ya que no puede estar en el partido por sanción, por estar expulsado. Pero bueno, en este partido poco más había que hacer, con lo cual, pues bueno, uno más y a pensar en la siguiente jornada. Y en el grupo A, pues un poco de lo mismo. La derrota de Alfindén, esta vez contra Ibiza, contra otro de los equipos de la zona baja, 10º clasificado, y Barbastro, que sigue a lo suyo, es 8º. Después de ganar contra Calviá, contra los de Baleares, en un duelo directo, que lo dijimos en el programa anterior, ha sobrepasado ya al Flanagan Calviá, ya está con 8 victorias, a 1 del 9º y empatado con Sant Cugat, que es 7º. Ojito con Barbastro, que está haciendo una temporada espectacular, ¿eh? Sí. ¿Tú sabes cómo el tema de la pelea para el próximo programa? No, porque además va cambiando la movida cada 2 años así. Pero hasta hace poco, o sea, creo que descensos, no sé si había 5 del grupo, del grupo, no sé si es del grupo C, que son catalanes, baleares y aragoneses, o del grupo C, del grupo CB, porque claro, luego suben de cada nacional, pues sube, no sé si 1 o suben 2. Entonces, claro, como tienes 3 federaciones, es complicado. Los ascensos sí que hasta ahora eran, si no me equivoco, 3 fases finales, 3 playoffs, en 3 sedes distintas. En función de cómo quedes, te vas a una sede o a otra y juegas contra los primeros de, pues, o andaluces o gallegos. Yo en las que he estado, por ejemplo, jugamos en Ponferrada, yo no jugué, yo estaba de staff, pero fue en Ponferrada y se jugó contra valencianos, canarios, gallegos, Castilla-León y algún equipo más, habría más, no sé. Pero bueno, era el primero catalán se iba en grupo, el segundo catalán a otro y el tercero catalán a otro. Pero claro, depende de los grupos que haya, porque pues andaluces creo que también hay 2 grupos y así. Pero bueno, yo creo que soñar con ascensos no, soñar con playoffs tampoco, pero soñar con permanencia y hacer un proyecto para el año que viene, sí.
Bueno. Muy bien, chicos, son 5, nos vamos ya. Bueno, pues venga. ¿Queréis contar algo más antes de irnos? ¿No? Bueno, una noche muy chula, ¿no? Hemos vivido la afición al baloncesto en Aragón, Zaragoza, femenino, con Casa de Mon espectacular y que nos hace soñar porque estamos ahí. Claro, damos todos por hecho que en Zaragoza vamos a tener un partido de los que nos va a hacer tocar el cielo. Esperemos que sea así. Yo creo que Praga no nos lo va a poner tan fácil como nos lo ha puesto hoy. Espero que lo podamos salvar aún con todo, ¿eh? Lo cual supondría, pues, bueno, una alegría inmensa. Es que, ojo, estaré en Final Six, ¿eh? Ojo, sí. Es que, o sea, fuera de... ¿Cuántos años de proyecto lleva el femenino? Pues creo que este es el 5, ¿no? 5 pues eso. por ahí, en quinto año, 3. En 5 años, 3 de Euroliga y en el quinto, en el 6, creo. Sí, mira que a veces, pues, claro, los aficionados criticamos, ¿no? Pues cosas del club, pues el masculino, pues bueno, daba antes un dato David, 25 entrenadores, ¿no? En 25 años, si no me equivoco, pues parece que somos una trituradora de entrenadores, lo cual ya pues genera problemas, me imagino también incluso para contratar, ¿no? Bueno, pues son cosas que pasan y que, claro, el club tiene que tomar sus decisiones, yo lo entiendo. Y con el femenino está siendo un acierto temporada tras temporada, lo cual también hay que decirlo, ¿no? ¿Por qué no? Hombre, no, un acierto hay que decirlo y hay que decirlo alto, que claro. De la misma manera que en el femenino, pero claro, ¿por qué estamos donde estamos con el femenino? Bueno, porque al final, sí, porque han ido las cosas bien, se han hecho las cosas bien durante un tiempo, pero porque somos la segunda o tercera plantilla con el presupuesto mayor de toda la vida. Depende de a quién le pregunte. Bueno, sí, claro. Y luego eso se traduce. A ver, luego también hay que tener en cuenta que a margen ya de logros deportivos y de emociones y tal, en la sociedad esto deja algo muy positivo y es que han aumentado, si no me equivoco, el año pasado ya fue un número importante, no lo recuerdo ahora, han aumentado el número de licencias federativas de baloncesto femenino. Lo cual ayuda muchísimo a que, pues bueno, nuestros chicos, pues nuestras generaciones de jóvenes, pues vean el deporte como un referente que hay que seguir y que quieren estar ahí. Eso tiene un valor para mí incalculable. Más allá de los triunfos y ojalá podamos volver a la Plaza España, ¿no? A mojarnos ahí con las jugadoras, que también tiene su valor, ¿no? Porque a todos nos gusta pasar por esos momentos. Pero bueno, que deja su pozo, ¿no? Que eso es importante y eso hay que agradecérselo al club. Te he tomado nota, Willy, para que en el próximo programa saquemos un ratito para poder comentar entre todos el impacto del Casa de Mon femenino en la sociedad aragonesa y cómo afecta toda esta gestión del equipo y toda la visibilidad del deporte femenino, especialmente de las chicas del Casa de Mon, cómo afecta al impacto, qué impacto tienen en toda la sociedad. Así que te tomo nota de lo que acabas de decir. Lanzaremos una invitación, si os parece, a alguien de la Federación Aragonesa, a ver si se anima. Me parece muy buena idea. Para el miércoles voy a hablar con ellos, a ver si se anima alguno. Para el martes que viene, que no sabemos si será martes o miércoles, igual esperamos a que sea miércoles. No, miércoles difícil. Miércoles muy difícil. Porque está a las 8, entonces tenía que ser el martes, verdad que estaba pensando que era a las 8, tendría que ser el martes. Entonces, vamos a hablar con alguien de la federación, a ver si se anima. Claro, intentamos, sí. Y le damos también un poquito, bueno, como va a ser el martes, vamos a darle casi un mono temático sobre el femenino, aprovechando que no habrá masculino y bueno, le damos esa vueltita, ¿vale? Te pongo la palabra. Chicos, nos vamos, hubo 40 minutos, nos hemos pasado 10 minutos, pero bueno, yo creo que hoy merecía la pena. Chicos, chicas, encantado de volver a estar con todas vosotras y vosotros. A todos los que nos habéis escuchado, gracias. A todos los que nos escucháis, os hemos tomado nota y vamos a ir a por vosotros. Adiós. Adiós.